Sí, voy a empezar a grabar la presentación para compartírsela después al resto de sus compañeros. Y bueno, dependiendo, una célula vegetal no va a ser igual que una célula animal. Aunque las dos células sean eucariotas, van a tener diferentes formas y diferentes funciones. Y, por ejemplo, en la célula vegetal, esta representación es de una célula animal, ¿no? Donde vamos a ver el núcleo, eh, los microtúbulos, los centrosomas, que vamos a describir más adelante, las mitocondrias, los ribosomas que rodean al núcleo, son estas partes rugosas perdón, el retículo endoplasmático y los ribosomas, estos puntitos rojos, ¿sí? Y los vamos a ver ahorita, los vamos a describir más adelante. Y bueno, la membrana citoplasmática que también contiene poros para que haya, a través de los cuales se da la transmisión de algunos elementos de excreción o para compartir con otras células, dependiendo de dónde se encuentren esas células, ¿no? Acuérdense que las células pueden ser parte de organismos unicelulares, pero también pueden ser parte de organismos multicelulares y dependiendo de a qué organismo pertenezcan y en qué parte de ese organismo se encuentren, van a tener diferentes características. Por ejemplo, las células de nuestro hígado van a ser diferentes a las células de nuestro corazón o las células de nuestro, y así en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Las células que conforman los pulmones o el hígado, los vasos sanguíneos, las venas van a ser diferentes, las venas y arterias van a ser diferentes, van a tener diferentes características las células. Asimismo, las células de los vegetales van a cambiar en algunos casos, a diferencia de las células animales. Por ejemplo, los cloroplastos, pues obviamente los vamos a encontrar solamente en las células vegetales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Profe, Ok, bueno. Eh, de lo que vimos ahorita, vamos a hablar primero del núcleo, que pues sería la parte como más importante bueno, todas las partes son importantes, ¿no? Todos estos organelos son importantes, pero bueno, el núcleo es, en orden de importancia, pues sería el más importante porque ahí se deposita el material genético o bueno, este DNA, que es el material genético, es donde se encuentran los nucleótidos, que son la adenina, guanina, citosina, timina, y que forman pues el código genético. Este DNA, el ácido desoxirribonucleico, se encuentra depositado ahí en lo que son los cromosomas. ¿Sí? El DNA se encuentra, ahorita vamos a ver una figura donde veremos cómo el DNA está enrollado alrededor de proteínas que se denominan histonas y que estas empaquetan a ese DNA y para formar lo que se llama nucleosomas, y esos nucleosomas son los que forman los cromosomas. Y que ahí es donde se deposita en realidad toda la información genética en los cromosomas, ¿no? Y que acuérdense que los cromosomas, dependiendo de si todos los pares de cromosomas son X y XY, va a depender de eso el sexo de cada una de las personas. En el caso del ser humano, cuando son XX o XY, va a depender de eso el sexo de las personas.
Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos el tema de la división celular. En ocasiones al microscopio es visible el núcleo de una célula sin necesidad de que hagamos alguna tinción. A veces para las tinciones son, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, de preparar alguna tinción para observar en el microscopio, pero bueno, se trata de preparar nuestra muestra que vamos a ver al microscopio, nuestra muestra de tejido, nuestra muestra de células, y le ponemos una tinción que es un compuesto químico que resalta el color de algunos organelos de la célula o de algunas partes que sean importantes. Este compuesto químico reacciona con los compuestos químicos que conforman a los organelos y hace que resalten o hace que otros se opaquen y que solamente resalte la parte que nos interesa ver. Y bueno, eso lo veremos en el laboratorio ya a partir del próximo mes, a finales de noviembre. El núcleo se caracteriza porque bueno, en esta imagen se ve el núcleo, aquí me siguen, un poro nuclear y la cubierta del núcleo, que se trata de un par de membranas. Aquí sería la membrana externa y la membrana interna del núcleo, ¿sí? Y la membrana interna, pues es un saco al interior, y la externa es la que se comunica con el retículo endoplasmático, que ahorita lo vamos a ver. Si regresamos a esta imagen, la membrana exterior es la que se comunica con el retículo endoplasmático, que son estas rugosidades rodeadas de ribosomas. ¿Sí? Bueno, los poros del núcleo, como les decía, que son estos, se unen con las dos membranas y son los encargados o son los espacios por donde se lleva a cabo el fenómeno llamado transporte nuclear, que se refiere a la entrada y salida de proteínas. Por aquí salen y entran las proteínas, así como los ácidos nucleicos, RNA y DNA. Y hay una parte dentro del núcleo que se llama nucleolo, y que es esa parte en el nucleolo que correspondería a esta imagen, bueno, en el centro del núcleo está el nucleolo, que es donde se sintetiza el RNA ribosomal o el RNA que va a salir a compartirse con los ribosomas, que son estos, en este caso, esferas color rojo pequeñas. Las proteínas ribosómicas o las proteínas que tienen los ribosomas se sintetizan en el citoplasma. En el citoplasma, acuérdense que es esta parte que está fuera del núcleo. Toda esta parte es el citoplasma. Y en el citoplasma, después son transportadas al núcleo o a través de estos poros. Y bueno, ahí hay una serie de reacciones relacionadas con la producción de ácido ribonucleico que se utiliza para formar los ribosomas en las células eucariontes. Y este RNA ribosomal es importante porque ayuda a sintetizar las proteínas. Proteínas que van a ser de utilidad para hacer, para hacer otras proteínas o para llevar a cabo acciones enzimáticas o de degradación o de excreción, dependiendo de la función de la célula. Bueno, en este esquema solo les quería mostrar, en la anterior diapositiva hicimos referencia a las histonas, ¿sí? Que son proteínas que compactan o que rodean, de las que se rodea el ADN, ¿sí? O sea, estas se encargan de empaquetar el ADN
y formar em, formar lo que es la fibra de cromatina, y esta fibra de cromatina es la que se va a compactar para formar los cromosomas. Y, estos cromosomas son los que van a, o los que se dividen más adelante, cuando veamos toda la cuestión de la división celular, es donde se empaqueta toda la información genética o todo el DNA para posteriormente replicarlo, dividirlo y que la información genética se vaya de una célula, pase de una célula a otra. O sea, pase a través del mecanismo de la herencia de una célula a otra. Bueno, todo eso sucede en el núcleo de la célula. Otro orgánulo importante es la mitocondria, ¿sí? Se cree, bueno, no se cree, sino que hay pruebas, o la ciencia ha determinado que las mitocondrias y los cloroplastos eran o sea, evolucionaron para para convivir de manera simbiótica con células, con otro tipo de células. Hagan de cuenta que hace millones de años había células que carecían de mitocondrias, y de repente aparecieron algunas células procariontes que habitaron o empezaron a habitar en estas células. Las células procariontes empezaron a habitar o a hacer simbiosis con células eucariontes, y esta simbiosis determinó que evolucionaran las células eucariontes y que ya tuvieran en el interior de las células eucariontes, tuvieran a estas otras células procariontes hospedadas, y que les ayudarían en las funciones en todas las funciones necesarias para la vida de estas células eucariontes. ¿Tienen idea ustedes de a qué me refiero cuando hablo de simbiosis? ¿Alguien de ustedes que me diga qué es simbiosis? A ver, Cristian, ¿tienes idea de qué es simbiosis? Simbiosis. Uh-huh. No. Jared. Tampoco, profe. No tengo idea de qué es. Ok. Ya sé. Es la íntima de organismos de especies. ¿La qué? Es organismos de especies. ¿Y eso qué es? Pues diferente para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Muy bien. Lo acabas de checar en tu celular, ¿verdad? Sí, sí. No, está bien. Bueno, la simbiosis es precisamente eso, ¿no? Una convivencia que se da entre dos especies diferentes, y hay un beneficio mutuo para ambas especies. Entonces se cree que la mitocondria y los cloroplastos eran especies diferentes de bacteria, de organismos procariontes que carecían de núcleo, pues, y que hicieron simbiosis con otras células eucariontes, y entonces empezaron a beneficiarse entre ellas para dar lugar a la primera célula eucarionte que tuviera en esta misma, bueno, entre las dos células se beneficiarían, ¿no? Entre una célula eucarionte y una procarionte, que allá al interior, esta procarionte le ayudaría con algunas actividades
a esta célula eucarionte con actividades relacionadas, con actividades vitales, pues. Básicamente, lo que es la mitocondria y los cloroplastos y también el hidrogenosoma, que es como una mitocondria modificada. Estos organelos están relacionados con la respiración celular. Y ahorita vamos a ver un poco de eso, ¿no? Entonces, y algo que ayuda a determinar por qué se cree que la célula que la mitocondria, el cloroplasto y los hidrogenosomas eran de manera previa otros organismos, otros microorganismos, es porque estos organelos tienen su propio DNA, o sea, un DNA que es parecido al del núcleo de la célula, pero digamos que el de la mitocondria es propio, se genera de manera independiente que el DNA que se encuentra en el núcleo. Entonces, por eso, el hecho de que tengan material genético independiente o refuerza la teoría de que se trata de que en un inicio fue una simbiosis entre una célula procarionte y una célula eucarionte. ¿Sí? Bueno, regresando al esquema de la mitocondria, bueno, vemos que tiene forma como, por llamarle de algún modo, como si fuera un frijol, forma ovalada. En algunos casos se puede encontrar en forma de bastón, un poquito más alargada. Y sus principales, bueno, también está dividido por membranas. Tiene una membrana interna, que es esta que se pliega, y una membrana externa que la separa del citoplasma. ¿Sí? Entonces, como les decía, la mitocondria y el hidrogenosoma se encargan de la respiración y del fenómeno o de esta reacción que se llama fosforilación oxidativa o la producción de ATP. El ATP es una molécula que es importante para el consumo de energía. Miren, hago una pausa rapidito, si se va la señal es porque estamos en Zoom y solamente me da 40 minutos. Si se va la señal, les enviaría rápidamente otro link para continuar con la clase, ¿vale? O sea, sería una nueva reunión, pues. Bueno, las mitocondrias son numerosas en células animales, pero dependen para esto del tipo de célula. En las levaduras no son animales ni plantas, pertenecen al reino fungi, que el reino fungi es donde se encuentran los hongos. Es como un hongo microscópico, pues, la levadura. Su número es mayor, hay un mayor número de mitocondrias en las levaduras. ¿Ustedes tienen idea por qué en las levaduras hay más mitocondrias? Si este organelo sirve para la cuestión de la respiración, ¿ustedes tienen una idea de por qué en las levaduras se encuentra más cantidad de mitocondrias? A ver, Maritza, ¿tú tienes alguna idea? ¿Qué sabes tú de las levaduras? No me acuerdo, profe. A ver, ¿para qué sirven las levaduras? Así, lo que te acuerdes que hayas escuchado, ¿no? Pues es que contiene levaduras o este producto contiene levaduras. ¿Tienes alguna idea? Profe, Hey. pues sirve para los panes, ¿no? Bueno, no especialmente para los panes.
O sea, sí, hay una cepa de levaduras que sirve para producir el pan. ¿Y qué es lo que pasa cuando se produce pan? A ver, ¿tú has hecho pan alguna vez? Sí, A ver, ¿qué es lo que pasa cuando le adicionas las levaduras pues se va inflando. Ajá, Digamos que, mande, ajá, sigue. pues le pones la levadura y luego lo tienes que dejar como en un modo reposo para que vaya agarrando la levadura. Digamos que se va a ir inflando poco a poco. Ajá, ¿y con qué crees que se infla? Pues no lo sé. Bueno, se infla con algún gas producto del metabolismo de la levadura, ¿sí? Sí, sí, ¿Y sí. cómo se producen los gases? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es consumir oxígeno y exhalar CO2. Es algo similar que hace la levadura, pero en el caso del pan, se infla precisamente por el metabolismo que está llevando a cabo la levadura. Está produciendo CO2 o algún gas en particular, está fermentando. A través del proceso de fermentación es que tiene como producto un gas, es que se infla el pan. Entonces, por eso las levaduras, eso sería un indicador, pues, de que las levaduras tienen, además de que su metabolismo es muy acelerado, tienen una cantidad mayor de mitocondrias, que son los organelos que sirven para la respiración celular, ¿sí? Entonces decíamos que las mitocondrias cuentan con dos membranas, la externa, que es rica en lípidos. Lípidos, acuérdense que son grasas, ¿no? Son ricas en lípidos y proteínas. Esta membrana externa es permeable al paso de iones y moléculas orgánicas. Y la interna es menos permeable y es más rica en proteínas que la membrana externa. Son menos rígidas porque no contienen esteroles, que son los que le darían rigidez, ¿no? Es un tipo de alcohol que ayudaría a la producción, a darle forma, a darle rigidez, pues en este caso no son tan rígidas porque carecen de estos esteroles. La membrana interna tiene estos pliegues que se ven aquí, que se le llaman crestas, ¿sí? Y ahí es donde se localizan las enzimas que se utilizan en la respiración y la producción de ATP, de energía, pues, de adenosíntrifosfato, que es una molécula que consumimos que consumimos, o sea, que es una molécula energética que nos sirve, pues, en el metabolismo cuando se lleva a cabo alguna actividad mecánica o física, ¿sí? Entonces contienen proteínas específicas para el transporte de ATP hacia el interior y hacia el exterior de la matriz mitocondrial. Esta parte que se ve aquí en azul, sería la matriz mitocondrial. Y es aquí donde sucede toda la generación de adenosíntrifosfato o la generación de energía al interior de las mitocondrias. Y en esta parte azul que se refiere a la matriz mitocondrial, contiene enzimas que oxidan compuestos orgánicos, en particular aquellos relacionados con el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que ya ustedes lo verán en la materia de bioquímica. Pero este ciclo de Krebs, todo ese ciclo de Krebs, que está relacionado con el consumo de energía, se lleva a cabo dentro de las mitocondrias. ¿Sale? La mitocondria, junto con los cloroplastos y con el hidrogenosoma, van a tener función respiratoria, básicamente.
Imagínense dentro de nuestro cuerpo, ¿cuáles células, en dónde se encontrarían las células que contienen más mitocondrias? Es pregunta. En la sangre. En la sangre y en dónde más. Órganos. En nuestro tejido pulmonar, ¿no? Y obviamente en todas las células sanguíneas y en todas aquellas células donde, obviamente también en los músculos, aumentaría el contenido de células con alto, o aumentaría el contenido de mitocondrias en las células musculares conforme el músculo va requiriendo mayor oxígeno, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con transporte de oxígeno, todas las células relacionadas con transporte de oxígeno van a ser ricas en mitocondrias. Y obviamente las vamos a encontrar en todo el cuerpo, ¿no? Porque realmente todo el cuerpo se requiere oxígeno. Pero los órganos de nuestro cuerpo y tejidos que requieran más oxígeno, pues van a ser ricos en mitocondrias. Las células van a ser ricas en mitocondrias. Y bueno, vamos a ver rápidamente el hidrogenosoma, que este es un organelo que es similar al de las mitocondrias pero que sus funciones cambian un poco, ¿no? Estos hidrogenosomas, digamos que es el equivalente a las mitocondrias, pero se encuentran en células eucariotas que son anaerobias obligadas o aerotolerantes. ¿Qué entienden por eso de anaerobias o aerotolerantes? Anaerobias no son los que dependen del oxígeno. Anaerobias es al contrario, son las que pueden vivir sin oxígeno son las que no dependen del oxígeno Ok. para su vida. Acuérdate que el prefijo a, sin, o an, significa sin. Quiere decir que sin y aerobio, pues significa aire, pues, ¿no? Oxígeno. Anaerobio, sin oxígeno. Y aerotolerantes son aquellas que pueden vivir en condiciones que pueden vivir en las dos condiciones, ¿no? Preferentemente sin oxígeno, pero toleran condiciones cuando hay oxígeno. Estos hidrogenosomas carecen de enzimas que estén relacionadas con el ciclo de Krebs o con el ciclo del ácido cítrico, y tampoco tienen crestas, o sea que no se lleva a cabo, pues en su matriz, no se lleva a cabo el ciclo de Krebs, o no se lleva a cabo, de hecho, respiración. Al contrario, estos llevan a cabo metabolismo fermentativo. Algunos ejemplos son tricomonas, que es un tipo de bacterias, y otros microorganismos que viven en el tracto digestivo de rumiantes. Los rumiantes, ¿sí saben cuáles son los rumiantes? ¿Quién me dice quiénes son los rumiantes? ¿Qué animales se les conoce como rumiantes? Maritza, ¿tú tienes una idea? Creo que sí. A ver, dime cuál es. Las vacas. Ajá. Y creo que también la cabra o el chivo o algo así. Sí, tienen una parte en su tracto digestivo, tienen una parte que se llama rumen, que es como pareciera, también le dicen libro, ya la gente que vende el caldo que le llaman panza
de vaca, o es un caldo que le dicen pancita de res. Hay una parte que le dicen libro, que es como una serie de canales, como si fueran páginas de un libro. Ese es el que se conoce como rumen, esa parte del sistema digestivo de los rumiantes. Y lo que pasa es que el rumen de las vacas y de estos rumiantes no secreta enzimas que puedan degradar la celulosa, porque acuérdense que estos se alimentan de pasto, ¿no? De vegetales, pues. Entonces, para degradar la celulosa, existen bacterias en esta parte de su tracto digestivo, bacterias que les ayudan, que fermentan la celulosa y que les ayudan a degradarla. Entonces, sin esas bacterias, no podrían alimentarse, pues, los rumiantes, ¿no? Y estas bacterias, por lo regular, son bacterias que viven sin oxígeno. O sea, es muy pobre el ambiente ahí dentro de su rumen, es pobre en oxígeno y llevan a cabo procesos de fermentación en lugar de respiración como otros microorganismos. Estos oxidan el piruvato y el acetato, son las principales reacciones químicas que llevan a cabo, y a partir de estas reacciones de oxidación del piruvato y el acetato es que consiguen energía, el ATP, el adenosíntrifosfato. Y todo esto sucede al interior de los hidrogenosomas. Hay una enzima que se llama ferredoxin reductasa y también otra que se llama hidrogenasa, que son las principales enzimas que contienen estas al interior de los hidrogenosomas. Y estos organismos, hay algunas bacterias que hacen simbiosis con estos microorganismos y que se localizan en el citoplasma de la célula, y entonces consumen hidrógeno y metanógenos y CO2, y entonces producen gas metano. Entonces el gas metano es la principal producción los rumiantes producen mucho gas metano, y por esta reacción que sucede en el interior de su cuerpo, es que son grandes productores de gas metano, que a la vez es está causando el problema del efecto invernadero, ¿no? Entonces, estos microorganismos no pueden oxidar el acetato como lo hacen las mitocondrias, y lo excretan al citoplasma de la célula hospedadora. Estas reacciones de cómo funcionan el hidrogenosoma quizás esta no es tan importante, pero si se dedican ustedes al estudio de microorganismos, pues van a tener que entender estas reacciones en bioquímica, ¿no? En la materia de bioquímica. Bueno, hablábamos entonces que la célula vegetal y la célula animal son organismos eucariontes, ¿sí? Pero obviamente varían en algunas en el contenido de algunos organelos. Digamos que la formación básica es similar, pero el contenido de los bioelementos de los que se conforma son diferentes. Por ejemplo, en este sí vamos a encontrar algunas mitocondrias, pero no van a jugar el mismo papel que juegan en las células animales. Aquí el organelo más importante, o que se encarga más de la respiración de la célula, son los cloroplastos, y ahorita vamos a verlos. Bueno, los cloroplastos es donde está contenida la clorofila.
que son, la clorofila está presente en los organismos fotótrofos. Los fotótrofos o autótrofos. Los autótrofos son los que se encargan de producir su propio alimento, pero en particular los fotótrofos, que también se encargan de producir su propio alimento. La cuestión aquí con los fotótrofos es que necesitan de la luz del sol o luz artificial para llevar a cabo para producir su propio alimento. Y estos los vamos a encontrar, estas células eucariotas los vamos a encontrar en plantas, en todas las plantas, en algas, que sean unicelulares y multicelulares, y algunos organismos que pertenecen al reino protista. Son de mayor tamaño que las bacterias. Aquí me estoy refiriendo a los cloroplastos. Imagínense la importancia que son de mayor tamaño que las bacterias. Y tienen una membrana externa que es mucho menos permeable que la membrana interna, algo parecido a la mitocondria, si recuerdan. Y tienen un espacio intermembranal que también tiene su importancia, ¿no? La membrana interna rodea a lo que se llama el estroma, ¿sí? O sea, esta parte interior es el estroma. Todo esto, donde se encuentran los tilacoides, la membrana del tilacoide, el espacio que vamos a ver ahorita, todo esto es el estroma. La clorofila y los componentes necesarios para la fotosíntesis se albergan en los tilacoides, que en este caso están representados por estos círculos verdes, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se alberga la clorofila, y la membrana de los tilacoides, como vemos aquí, en esta parte, es altamente impermeable, debido a que su función es establecer la fuerza protón negativa necesaria para sintetizar el ATP. Estos se apilan en una estructura llamada grana. O sea, estos tilacoides apilados se les conoce como grana. ¿Sí? Y el estroma, que es esta parte interna del cloroplasto, contiene grandes cantidades de ribulosa difosfato carboxilasa, que es una enzima que también se le conoce como rubisco, que ayuda a la síntesis o cataliza, pues, el ciclo de Calvin, que es una reacción que convierte el dióxido de carbono en compuestos orgánicos. ¿Qué sucede con el dióxido de carbono al convertirse en compuestos orgánicos? Que este gas pasa a formar la celulosa, ¿sí? La celulosa es un azúcar rica en carbono. Acuérdense que lo vimos cuando vimos los bioelementos, que es un polisacárido que le da rigidez a la planta, y es la que en los árboles grandes, en los árboles maderables, es precisamente la que conforma la madera, la celulosa. ¿Sí? Entonces, ese CO2 que hay en el aire, aquí dentro del cloroplasto, se transforma o suceden reacciones que transforman ese CO2 en celulosa, en madera, pues. La rubisco o esta ribulosa difosfato carboxilasa es el 50% de las proteínas que habitan aquí o que se encuentran dentro del cloroplasto. El 50% es ribulosa difosfato carboxilasa, y comprende el 50% de las proteínas y cataliza la formación de ácido fosfoglicérico, que es un compuesto clave en la biosíntesis de glucosa. La membrana externa del cloroplasto, perdón. La membrana externa,
¿Qué dice? La membrana externa del cloroplasto permite que la glucosa y el ATP difundan hacia el citoplasma para construir nuevos materiales. Dejaron de ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ahora la ven? Sí. Ok. Bueno, entonces ya sabemos qué son los cloroplastos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que es el retículo endoplasmático, los ribosomas y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático, aquí nos vamos a referir al retículo endoplasmático como RE para las siguientes, cuando nos refiramos a él. Es una red de membranas que se comunican con la membrana del núcleo. ¿Se acuerdan bueno, aquí está representado el núcleo, ¿no? Pero es una serie de membranas que están comunicadas con el núcleo de la célula, ¿sí? Y existen dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, que en esta imagen es que es color rojizo, y el retículo endoplasmático liso, que está como en color rosáceo o anaranjado, que es esta parte lisa precisamente que se ve aquí del retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso es el que contiene los ribosomas, que aquí se ven como estas partecitas, estos puntos que se ven aquí serían los ribosomas, o esos representan pues los ribosomas. Y los ribosomas son los que producen las glicoproteínas y que son utilizados para restaurar membranas o estas mismas membranas o generar nuevas membranas que se utilicen en la célula. El retículo endoplasmático liso, por su parte, está encargado de la síntesis de lípidos y en el metabolismo de los carbohidratos. Por otro lado, el aparato de Golgi se forma por una serie de membranas apiladas diferentes a las del retículo endoplasmático, pero que funcionan de manera coordinada. O sea, el aparato de Golgi va a trabajar de manera coordinada con el retículo endoplasmático. En el aparato de Golgi, los productos del retículo endoplasmático son modificados químicamente y separados de los que serán secretados, por ejemplo, hormonas o enzimas digestivas. Las hormonas y las enzimas digestivas se van a generar, pues, dentro de la célula en un trabajo conjunto entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Sí? El aparato de Golgi se autorregenera y contiene enzimas que modifican las proteínas de secreción y de membrana. Y llevan a cabo una función que se llama glicosilación de proteínas. ¿Qué es esto? Adición de una molécula de azúcar a la proteína, convirtiéndola en una glicoproteína. Que esos son útiles para la formación de tejido y la formación sí, básicamente para la formación de membranas, de tejido, de las membranas de los tejidos o membranas de las mismas células. Pasamos después a hablar de los lisosomas y de los peroxisomas, que son pequeños organelos que se encuentran cerca del aparato de Golgi y que son compartimentos rodeados de membranas que están compuestas por proteínas y lípidos que son transportados desde el aparato de Golgi. Sí, en este caso aquí, esta membrana plegada sería el aparato de Golgi y se producen de él, se forman, son liberados por el aparato de Golgi y pasan a formar los lisosomas. Estos lisosomas contienen diversas enzimas
que la célula utiliza para hidrolizar las macromoléculas como proteínas, grasas y polisacáridos que van a ser útiles para la digestión intracelular. ¿Qué significa hidrólisis? ¿Quién me dice qué significa hidrólisis? Jared, ¿qué significa hidrólisis? ¿Qué crees que significa? ¿O qué te da a entender qué significa hidrólisis? Es una reacción, profe, entre una molécula de agua y una macromolécula. Ajá. Y en esa reacción, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué entiendes por lisis? Se divide, profe, se rompe. Ajá. Eso, ¿no? Entonces, por acción del agua, estas moléculas de grasa, de lípidos y de azúcares, de polisacáridos, se rompen por acción del agua y en moléculas más pequeñas para utilizarse en la digestión celular. Estos lisosomas se funden con las vacuolas que permiten liberar las enzimas para la biosíntesis y regeneración de energía. Los lisosomas también reciclan el material para reutilizarlo en nuevas reacciones de biosíntesis. Y el interior del lisosoma, esto es importante, tiene un pH muy ácido, de 5. Acuérdense que el pH ácido va de 7 a 0, ¿no? Entonces el pH es muy ácido, lo cual le permite romper moléculas que serán reutilizadas sin afectar otras partes del citoplasma. Y los productos resultantes pasan al citoplasma para continuar con procesos nutritivos. O sea que al interior de los lisosomas es donde se lleva a cabo el rompimiento de muchas moléculas que son utilizadas para la nutrición celular. Dentro del lisosoma el pH es muy ácido, lo cual ayuda a que se haga a que se lleve a cabo esa reacción, ese rompimiento de las moléculas, grasas, azúcares y demás, se liberan y entonces son utilizados en la digestión celular. Por otro lado, los peroxisomas, que son también organelos similares en tamaño a los lisosomas, son un compartimento metabólico que está especializado, que es especializado y que está rodeado de membranas. Y se generan en la célula, al interior de la célula, después de que se incorporan proteínas y lípidos del citoplasma, que crecen y se dividen al mismo ritmo que la célula. O sea, los peroxisomas, al fin y al cabo, son compuestos, o están compuestos de proteínas y de grasas, y que cuando ocurre el fenómeno de la división celular, estos pasan, también se dividen al mismo ritmo que se divide la célula, y pasan de una célula a otra. Estos sirven para oxidar compuestos tóxicos para la célula. Transfieren hidrógenos de compuestos de desecho hacia el oxígeno, produciendo peróxido de hidrógeno, el cual es tóxico. Pero estos se encargan de degradar ese peróxido de hidrógeno hasta convertirlo en agua, y esto lo hacen ayudándose con la enzima catalasa. O sea, estos son benéficos pues para la digestión al interior para el metabolismo celular. Y además sirven para sintetizar sales biliares y ayudan a la absorción y digestión de las grasas. Entonces, estos peroxisomas van a estar presentes en órganos, en tejidos que son ricos en peroxisomas, como por ejemplo el hígado y hay otro que está muy cerca del hígado, el hígado. Ahorita se me olvidó. Pero bueno, por ejemplo, en el hígado vamos a tener células que tengan una cantidad
significativa de peroxisomas. Y bueno, finalmente vamos a ver lo relacionado con el citoesqueleto, cuáles son los componentes del citoesqueleto y el movimiento de las células. El citoesqueleto es una red de estructuras filamentosas que forman, que le dan forma a la célula, o que la mantienen pues con esa forma, con la forma redondeada o con la forma que deba de tener la célula, pero su forma es debida a lo que se conoce como citoesqueleto. Y estas estructuras que forman el citoesqueleto son básicamente proteínas. Las tres estructuras que vamos a encontrar en el citoesqueleto van a ser los microtúbulos, otros que se llaman filamentos intermedios y otros que se llaman microfilamentos. ¿Sí? Vamos a empezar con los microtúbulos. Su medida es más o menos de 25 nanómetros. De diámetro, ¿sí? 25 nanómetros de diámetro. Y son formados por proteínas alfa y beta tubulina, así se llaman las proteínas, alfa y beta tubulina, y proporcionan la forma a la célula, así como son importantes para la motilidad. La motilidad es la movilidad de la célula, ¿no? Estos favorecen el movimiento de los cromosomas también, cuando es momento de que la célula se tenga que dividir, y ayuda al movimiento de los organelos dentro de la célula. Por otro lado, los microfilamentos miden unos 7 nanómetros. Perdón. Perdón. ¿No lo salpiqué? Salud, profe. Perdón, sí, gracias. El cubrebocas, profe. Sí, aquí lo tengo, pero Coronavirus. ojalá y no. Bueno, los microfilamentos, decía que miden 7 nanómetros. Están formados por polímeros entrelazados por la molécula actina, o también se les llama también filamentos de actina, que es una proteína. Y ayudan a mantener la forma de la célula, así como la movilidad y la formación de pseudópodos durante la división celular. Cuando veamos el tema de la división celular, ahí vamos a entender cuáles son los pseudópodos. Pseudópodos son como pies falsos, o sea, bueno, se forman en ese momento de la división celular algo que se llama pies falsos, y son los que ayudan a que la célula se mueva para que se separe una de la otra. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de división celular. Los filamentos intermedios son fibras de queratina que está súper enrollada en fibras más gruesas, que van de unos 8 a 12 nanómetros. Esos serían filamentos intermedios. Y ayudan a darle forma a la célula y posicionan los orgánulos dentro de la célula. O sea, estos componentes son los que forman el citoesqueleto, o los que le dan, digamos, la rigidez a la célula, y que los organelos se mantengan en la posición que deben de mantenerse, y les da a la vez el espacio para que se muevan si es que los organelos se tienen que mover al interior de la célula. Y por último, vamos a ver qué son los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son organelos que por lo regular están al exterior de la célula, no por lo regular, sino que están siempre al exterior de la célula, y sobre todo en organismos unicelulares van a ayudar, o son los organelos que van a encargarse de la movilidad de la célula. ¿Sí? Estos cilios y flagelos, bueno, los cilios están formados de la misma estructura, de los mismos componentes, de las mismas moléculas, pero difieren solamente en tamaño y en el tipo de movimiento. Los cilios son
como los flagelos, pero mucho más cortos, y estos se mueven de manera sincronizada, ¿sí? O sea, se mueven al mismo tiempo, de manera sincronizada. O sea, si un flagelo se mueve para acá, el otro le sigue. Y, y los vamos a encontrar cubriendo toda la parte exterior de la célula, ¿sí? Los cilios. Y los flagelos siempre van a estar al extremo de la célula y van a ser, por ejemplo, los vamos a poder encontrar en grupos de 3, de 2, de 1, hasta de 5 flagelos. Y estos son apéndices mucho más largos y que pueden estar aislados o en grupos, como ya les mencioné, y que van a ayudar a la propulsión de la célula. Tanto los cilios como los flagelos están compuestos por 9 pares de microtúbulos. Acuérdense que los microtúbulos son como estos. Y están formados por una proteína que se llama tubulina y que rodean a un par de microtúbulos llamado axonema, que junto con la dineína, que es otra proteína, sintetizan el ATP, el adenosín trifosfato, que es, acuérdense, una molécula importante para el consumo de energía y que es usado para la motilidad. Motilidad es sinónimo de movilidad, ¿sí? Entonces, son ricas en ATP o en estas moléculas que sintetizan el ATP, precisamente porque necesitan energía constante para moverse. Entonces, quedamos que los cilios y flagelos, aunque los podemos encontrar en muchas células animales, pero van a ser mucho más comunes en células animales unicelulares, en organismos unicelulares animales. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estaríamos viendo los principales organelos presentes en las células, bueno, en todas las células, tanto animales como vegetales. ¿Sale? Me esperan un minuto, ahorita les necesito contestar una llamada. ¿Siga? Hola. ¿Sí? Ajá.